¿Qué pasará en la nueva sección de legado? ¿Encontrará Yaman al asesino de Kepse? ¿Se escapará el médico que realizó la autopsia? ¿Qué pasará entre Siger y Yaman? ¿Morirá el inspector Ali? Todo y más ahora en nuestro vídeo. Yaman se esfuerza por encontrar al asesino de Kepse. Especialmente con Nedim, encontrará una prueba y tratará de demostrarle a Siger que es inocente. Para ello, primero Aisu intentará encontrar al médico. Cuando encuentre esta prueba, su primer trabajo será mostrársela a Siger. Durante este proceso, Yaman siempre permanecerá tranquilo y Siger siempre estará enojado. Ali, el comisionado, acudirá a él después de la herida que recibió en el hombro. Con esta lesión, estará aún más cerca de Duigu. Yaman Ver encontró una forma de escapar de la prisión. Siger se sorprende cuando llega a casa. Justo cuando estaba a punto de explicarle a Yusuf que tu tío no volvería a casa, vio a Yaman frente a él. Yusuf corrió hacia su tío y le preguntó por qué llegaba tarde. Yamanda consuela a Yusuf diciéndole que hay un lío en sus asuntos, pero que lo ha arreglado todo. Sin embargo, Siger no puede creer que vea a Yaman frente a ella. Cuando inesperadamente se encuentra con él, se sorprende mucho e inmediatamente sale de la casa llorando. Cuando sale de la mansión, Frat llega y dice que hizo todo lo posible para mantener a Yaman en prisión. Siger le dice a Frat que no puede deshacerse de Yaman y que no sabe qué más hacer. Duigu piensa distraídamente en casa. La cabeza de su madre va y viene. En ese momento, el teléfono va y viene a la habitación para hablar por teléfono, y deja caer la pulsera de Yasmin. Su madre se sorprende mucho al ver el brazalete. Pregunta dónde su hija nunca se quitará este brazalete y dónde está Yasmin. La emoción cuenta lo que pasó. Sin embargo, su madre se enoja cuando le dice que no se lo dijo porque no quería que tuviera esperanzas. Y la señora Semre dice enojada, me traerá a mi hija sin importar nada. Ali, por otro lado, piensa en lo que dijo Duigu. Firat comienza a contarle a Siger lo que sucedió. Porque el hombre de Yaman ha traído algunas pruebas. Cuando los mensajes mostraron que había quemado el camión que transportaba las armas, Frat no pudo hacer nada y tuvo que liberarlo. Siger, por otro lado, dice que no pudo atrapar a Yaman, no importa lo que haga, Yaman siempre tiene la razón y no sabe qué hacer. Nedim encontró la casa de la mujer que hizo la autopsia e inmediatamente informa a Yaman. Yaman pide inmediatamente la dirección para ir, pero la mujer no está en casa, se ha ido de la ciudad. Luego, Yaman sale al jardín y mira a Siger y se enoja mucho porque no puede decir la verdad. Cuando el comisionado de Ali llega a trabajar por la mañana, Duigu está ausente. Fue tras Kios, que se enteró por el hermano mayor de la niña muerta. Tanto Siger como Yaman no durmieron hasta la mañana. Se quedaron donde estaban hasta la mañana. Entonces Yaman llega a Siger. Antes incluso de que ella abra la boca, Siger inmediatamente comienza a gritar de ira. Dice que lucharé y te echaré de mi vida sin importar el amanecer. La ira de Siger aumenta cuando Yaman dice que no quiere pelear. Inmediatamente va a la oficina de Yaman y comienza a mezclar sus archivos sin esconderse. Yamanda va tras él, pero no evita en absoluto a Siger. Siger, por otro lado, se enoja con Yaman y sale de la habitación porque no puede encontrar nada. En ese momento, Zenger llega y le dice que Siger ha abandonado la mansión. Yaman dice que Siger golpea las ventanas cada vez que sale de la mansión como una paloma. Y dice que encontrará al médico que hizo la autopsia de Kepse y demostrará que fue Iqbal quien mató a Kepse. En ese momento, Zizek escucha todo lo que sucedió. Inmediatamente va a Zual y le cuenta todo lo que sucedió. Yaman está muy impaciente y llama a Nedim y le pregunta si el médico ha venido a su casa. Sin embargo, el médico aún no ha vuelto a casa. Zual, por otro lado, dijo que su hermana se habría visto obligada a hacer esto o lo que tenía que hacer. Así, la flor intenta justificarse. Además, cuando Zizek le dice a Zual que el nombre del médico es Aisudonmez, Zual inmediatamente toma el teléfono de su hermana de entre las pertenencias de su hermana. En el teléfono, el nombre de Aisu está registrado en el médico. Inmediatamente envía un mensaje al médico y le dice que Yaman lo llamó y que no debe irse a casa. Mientras Zizek y Zual están hablando, Zilla llega y le agradece a Zual por salvar a Yusuf. Zual engaña a Zilla con sus mentiras diciendo que ha cambiado mucho y que está tratando de ser una persona digna de ahora en adelante.
Duigu Ali persiguió a Kios independientemente del comisionado. Sin embargo, Ali encuentra al inspector Duigu y le compró algo de comida para el desayuno. En ese momento, la madre de Duigu la llama y le pide que cante la canción que cantó su abuela antes. Duigu no puede romper la insistencia de su madre y canta la canción cuando está con Ali. Cuando Ali le pregunta si lo dijo por su madre, Duigu se enoja mucho y le pregunta por qué no le diría si tu madre lo quería. Ali, por otro lado, afirma que le habría dicho si le hubiera preguntado que nunca había conocido a su madre. Y luego dice que tu voz es muy hermosa. Mientras tanto, ve a Don Dugu y Ali comienza a huir. Mientras tanto, Siger le pide a Yaman que traiga los documentos que recibió de la oficina de Yaman Afrat y verifique si hay algo en ellos. Luego se va a casa y observa desde lejos la jardinería de Yusuf y Zilla. Cuando Yusuf dice con mi tía si no te ofendiste, dice que todo pasará y no habrá problemas pronto. Siger, por otro lado, escucha lo que sucedió y dice que nada estará bien, que todo se hará añicos y que nunca estará bien. Sin embargo, Yaman afirma que todo lo que es sólido estará bien. Siger le dice a Yaman que no me dejaré engañar por ninguno de tus trucos y se aparta de Yaman. Duigu y Ali corrieron tras Kios. Cuando una persona llamada Gam se queda atrapada en un rincón, le da una cuchara con una pistola. Ali dispara a Kios en la pierna primero. Mientras se dirige a Kios, Kios se endereza y dispara a Ali. Mientras Yaman está en la habitación, Zenger llega y envía una caja de tiritas a Siger para la herida de su mano. Siger se enoja y va hacia Yaman. En ese momento, Yaman y Aisu están hablando del doctor. Siger llega y se enoja con Yaman sin saber qué pasó. Y dice que no lo perdonará por volver a matar a Kepse. Cuando grita que lo mataste, Yaman cierra la boca de Siger y la lleva adentro primero. Luego la abraza y la lleva a su habitación y encierra a Siger en la habitación. También puedes compartir nuestro vídeo con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.